Queridas y queridos todos, estamos en el 6º día de Charlas con Café en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras, de los lectores, llena de pasión, con un pulso vivo. Hoy estamos rodeados de jóvenes y yo estoy felicísima de poder tener así cerquita de mí a nuestras amigas y amigos autores que nos vienen a platicar de sus títulos de novedad, pero hoy especialmente celebro que sea un doctor que además habla de la mente y del espíritu con mucho corazón y ha venido aquí a mis charlas con café a compartirnos un poco de su conocimiento y por supuesto hablaremos de sus libros. Bienvenido, doctor, estoy muy emocionada. María Alonso Puig, eres una gente tan querida, tan reconocida, tan todo, que yo estoy feliz de poderte conocer y charlar un poquito. Yo también de estar aquí, muchas gracias. Bienvenido a México, sí. A todo. ¿Cómo te has sentido en esta feria que acabas de llegar? Creo que es la primera vez que la pisas. Me parece algo memorable e imbatible. No he estado nunca en un sitio donde se celebre tanto la grandeza de los libros. Me encanta hoy ver tanta gente joven. Yo creo que los libros nos ayudan a tener criterio, nos ayudan a descubrir nuevos horizontes y estoy feliz. Tú has emprendido tu propio camino del héroe y yo quiero que nos cuentes un poco desde tu práctica como médico hasta hoy, que estás haciendo toda esta revolución de que comprendamos y nos acompañemos en la conexión entre los hemisferios, en esta conciencia unificada, en el ejercicio de nuestra libertad, en el acabar con el ego y tantas cosas que pones en tus libros. ¿Cómo descubres ese llamado tú? Pasar de la práctica y del acompañamiento a tus pacientes a ser una voz, a investigar más, a prepararte en torno a la felicidad, en torno a tantas cosas que han complementado tu formación en los últimos años y además, como corolario, volverte un escritor, un divulgador de esto que has aprendido. Mira, yo he sido toda mi vida un buscador de respuestas. He tenido muchas inquietudes, me he hecho muchas preguntas. Me preguntaba por qué las personas sufríamos tanto, por qué a veces teníamos cosas y no éramos felices, de dónde venían los conflictos, por qué hay personas que parece que siempre están felices y otras que parece que están siempre tristes o amargadas. Luego, por otro lado, tuve la fortuna, como sabes, ejercí la cirugía general y del aparato digestivo 26 años, tuve la fortuna de estar en contacto con muchas personas en momentos difíciles de su vida, con lo cual pude entender el mundo, cómo lo vivían, pude entender cómo transitaban por su enfermedad y eso me dio muchísima luz para comprender en determinadas dimensiones de nuestra vida. Por otro lado, he buscado siempre formarme lo mejor que he podido, no solo como médico, sino como investigador. He tenido la fortuna de estar en algunos laboratorios más reconocidos hoy en día, intentando entender de qué manera los descubrimientos que se habían hecho en el campo de la neurociencia, por ejemplo, podían aplicarse en el día a día de una persona que no tenía por qué estar en ese mundo, ¿no? Me interesó la filosofía y dediqué 2 años de mi vida de una manera muy intensa a estudiar filosofía y sobre todo metafísica para también intentar entender el trasfondo de las cosas. Y eso, que ha sido un camino de bastantes décadas, de alguna manera lo intento plasmar de una forma sencilla, de una forma relevante, de una forma que sea divertida de alguna manera, por lo menos interesante y práctica a través de mis libros. Porque sí me gustaría que lo que yo he visto a lo largo de los años, que me ha llevado muchísimo esfuerzo y trabajo, lo puedan aplicar las personas sin tener que hacer el esfuerzo, sin tener que hacer todo el trabajo que he tenido que hacer yo. Pues sí, porque eres un gran curador de ese conocimiento, además ya un gran sanador de espíritus y de almas. Y me encantó en Resetea tu mente, doctor, descubre de lo que eres capaz, precisamente al leerte comprender esta pelea que hay encarnizada entre los dos hemisferios. Cómo solemos usar nuestro hemisferio izquierdo racional, concreto, que no se sale, digamos, de la norma, que nos apabulla, que es así como muy voraz, y de pronto este otro hemisferio derecho, mucho más orgánico, mucho más holístico, y como el ego, yo me lo imaginé, doctor, a lo mejor me equivoco, está un poco en medio jugando esta trampa y no dejando que se comuniquen, ¿no? Entonces creo que haces, como tú bien lo dices, en unos tratados bastante sencillos pero muy profundos, que nosotros comprendamos qué es lo que está pasando en nuestro interior y por qué tener que moldear nuestro cerebro, conocerlo y retransformarlo, resetearlo, es lo que nos lleva por lo menos a alcanzar un poco de paz. Sí, nosotros imaginemos
a dos amigos, uno se le da muy bien las matemáticas, se le da muy bien todo lo que es la lógica, se le da muy bien el manejo de instrumentos, y al otro amigo lo que se le da muy bien es todo lo que es artístico, todo lo que es creativo, el pensar en nuevas cosas, en nuevas ideas, en nuevas formas de hacer las cosas, y de repente los dos amigos empiezan a enfrentarse. Y uno de ellos se convierte en el más poderoso, el que domina la lógica, la matemática, todo lo que es el uso de instrumentos, y el otro se queda relegado. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que ha pasado con nosotros. Se llama lateralización hemisférica, y es que hay una predominancia del hemisferio izquierdo sobre el derecho, hablo funcionalmente, y entonces somos una sociedad a veces muy lógica y muy poco imaginativa. Vamos al detalle y perdemos el contexto, perdemos el conjunto. A veces utilizamos las personas como si fueran medios para conseguir cosas, y ninguna persona es un instrumento, es un ser lleno de grandeza y lleno de posibilidades. Entonces, en Resetea tu mente lo que he presentado es un camino para que los dos hemisferios vuelvan a recuperar esa preciosa amistad. ¿Cuál es el resultado? Que cuando se produce, lo que has dicho tú perfectamente, la sincronización hemisférica, la unificación de la consciencia, la persona pasa a otro nivel, empieza a entender cosas que antes le parecían absolutamente incomprensibles, empieza a desarrollar talentos y capacidades que antes no sabía ni siquiera que los tenía, ¿no? Y sí que los tenía, lo que pasa es que los tenía ocultos. Entonces, en el libro lo que llevo al lector es a un viaje para entender, sin juzgar, sin condenar, sin culpabilizar a ninguno de los hemisferios, sino un viaje para que vea el lector en sí mismo, vea la lectora en sí misma, cómo eso se está reflejando en su vida. Y cuando yo escribí este libro, que es muy desafiante porque tengo que hablar de descubrimientos científicos de altísima complejidad, cuando yo lo lancé dije, a ver si el libro se puede entender y si puede ser útil. Y la verdad es que estoy apasionado porque es un libro que está gustando muchísimo, es un libro que está ayudando muchísimo a las personas, lo cual quiere decir que si haces el esfuerzo de explicar las cosas con sencillez y de una manera clara, todo el mundo es inteligente y todo el mundo lo puede entender. Claro, totalmente. Y además es como muy lógico lo que nos planteas y a la vez muy invitadora a que reflexionemos, doctor. Esta parte, por ejemplo, de lo concreto, ¿no? De la cosa que vemos, ¿no? De lo consciente. Y luego todo un mundo que nos habita, que es este inconsciente, en el que vamos guardando todas nuestras oscuridades, sombras, lo que no nos queda claro, miedos. Y entonces es muy cómodo que lo vamos allá arrumbando, como barriendo abajo de la cama, y de pronto sale a la luz cuando son estas situaciones adversas las que nos confrontan, doctor, nos quedamos paralizados, no sabemos qué hacer, y si no tenemos nutrida esa otra parte, seguramente nos vamos a equivocar. Como humanidad lo hemos hecho muchísimo y creo que estamos en un momento peculiarmente delicado, pero también seguramente nos compartirás de mucho despertar. Sí, Jung, que es un psiquiatra que a mí me ha influido mucho la lectura de sus obras, Jung decía que hasta que no llevemos a la consciencia el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros lo llamaremos destino. Pero realmente el inconsciente es como un iceberg que 9/10 partes están bajo el agua. Entonces la idea que muchas veces tenemos, idea errónea por cierto, es que en el inconsciente solamente están las cosas sórdidas, oscuras de la persona. Y en el inconsciente están muchas de nuestras heridas, muchos de los traumas que no queremos reconocer y muchos de los recursos. Por eso en mi último libro, El Camino al Despertar, lo que muestro es un camino para conectar con esas heridas, para redimir esas heridas, para sacar a flote nuestros verdaderos recursos, nuestro verdadero potencial. Entonces, claro, yo de las cosas que más me quedo impresionado a medida que voy acumulando juventud, que es mi forma de decir, cumpliendo años. No, haciéndote un sabio. Bueno, no, sí, fíjate. A medida que voy cumpliendo años, lo que cada vez me sorprendo más es cómo es posible que los seres humanos estemos tan ciegos a nuestras verdaderas potencialidades y a nuestras verdaderas posibilidades. Es como si hubiera un velo que no nos permitiera ver lo que hay más allá, lo que hay en el trasfondo de las cosas. Incluso como si tuviéramos miedo de mirar hacia adentro porque pensáramos que en la esencia del ser humano, en el núcleo, en lo que realmente nos define nuestro ser, vamos a encontrar algo que es
vergonzoso, algo que es humillante, y es todo lo contrario. El ser humano, en su ser, en su esencia, en su alma, es pura luz, es amor, es alegría, es sabiduría, es compasión, es capacidad de perdón. Pero como vivimos de espaldas a esa dimensión, pues pensamos que no, que somos seres de la oscuridad, y somos seres de la luz. El propio Mandela, de todos conocido, Nelson Mandela, dijo que el ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a ella. ¿A qué tiene miedo? A su luz. Entonces, yo creo que vale la pena esa mirada interior, porque es verdad que vamos a tener que transitar por cosas complejas, pero al final va a merecer sin duda la pena. Por eso, la pregunta que yo invito a los lectores, la pregunta que les invito a hacerse no es cuánto nos va a costar, sino hasta dónde nos puede llevar. Exacto, hasta dónde está nuestro potencial. Pero doctor, a mí me llama mucho la atención que lo percibimos todo como con esta culpa de ser felices. Es como si estuviésemos llamados a la no felicidad, al fracaso, a la culpa, al odio, a la violencia. Y entonces es como muy fácil acomodar y atribuir, como dices tú bien, todo al destino. Así me tocó, yo nací así, es que ya estaba dicho, es que Dios lo quiso así. Y de pronto, cuando tú otorgas a través de este conocimiento ese poder a que nosotros mismos podamos transformar la idea que tenemos de nosotros y de la humanidad, es una gran responsabilidad, pero también es una gran esperanza. Te quiero preguntar por qué consideras tú, de entre toda la gente que has conocido y has tratado, que nos da tanto miedo, que nos sentimos tan culpables y que descreemos por completo cuando nos está yendo bien, cuando somos luminosos, cuando estamos... parece que nos va a pasar en un minuto algo trágico y todo va a ir muy mal. Nosotros tenemos que distinguir dos tipos de emociones: emociones funcionales y emociones disfuncionales. ¿Qué quiere decir que es funcional? Que nos ayuda en algún aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, el miedo es una emoción funcional cuando nos protege frente a un peligro. Claro. Sería disfuncional ante un peligro que yo lo celebre. O sea, que me encuentre en una selva con un jaguar y diga, qué bien, voy a hablar con él. Exacto, voy a tomar el cafecito. Ahí necesito una emoción como el miedo, que es funcional. Ahora, si yo llego a mi casa y en mi casa tengo miedo, o en una reunión tengo miedo, eso es disfuncional. Entonces, nosotros tenemos que entender que detrás de las disfuncionalidades está la mente humana que hace las suyas. Entonces, tu pregunta es una pregunta muy importante, es nuclear. ¿Por qué tenemos miedo a ser felices? ¿Por qué enseguida nos sentimos culpables? ¿Por qué enseguida nos avergonzamos de quiénes somos? Porque nos hemos identificado con quien no somos. Nos hemos identificado con algo que se llama el yo egoico. Y el yo egoico no puede tolerar que reconozcamos que nuestra naturaleza es una naturaleza esencialmente feliz, que somos felices pero no lo sabemos. Entonces, nosotros no somos hijos del ego, somos hijos del universo, somos hijos de la vida, somos hijos de Dios, con lo cual nosotros no podemos llevar en nuestra esencia la oscuridad. ¿Qué ocurre? Que claro, hemos incorporado tanto la culpabilidad en nuestras vidas que cuando una persona se siente feliz, empieza a sentirse mal por sentirse feliz. Si una persona está alegre, enseguida alguien le dice, no deberías estar alegre con lo mal que está el mundo. Exacto. Si una persona tiene entusiasmo, bueno, no es para que tengas entusiasmo, es para que estés deprimido. Entonces, ese es el problema, que nos hemos identificado con una figura que no es real, pero que nosotros le damos la realidad, y es la que controla una gran parte de nuestra mente. En el momento en el que el ser, nuestra esencia, lo que somos, empieza a ganar peso, empieza a ganar potencia, se produce lo que se llama la transparencia del ego, es decir, el ego se hace más transparente y entonces la luz puede salir. Yo una vez estaba en un pueblo muy bonito, Extremadura es una región preciosa de España, y era muy temprano por la noche y entonces entré un momento en una iglesia que estaba a oscuras, excepto por algo. Había una vidriera de colores y entraba la luz y entonces en medio de esa oscuridad había un dibujo espectacular que era la vidriera. Y la reflexión que hice fue la siguiente: nosotros somos esa vidriera, pero estamos llenos de polvo. Entonces, aunque el sol está llegando a la vidriera, no podemos traer estos colores al mundo, no porque nuestra naturaleza no lo permita, sino porque está tapada por esa capa de polvo. Entonces, lo que hay que hacer es sencillamente quitar esa capa de polvo.
no pensar que nuestra naturaleza es una naturaleza inadecuada. Entonces, cuando ponemos mucho más peso en lo que realmente somos que en lo que creemos que somos, entonces empieza a liberarse el verdadero potencial del ser humano. Y esto no es una utopía, esto sabemos que es real, no solo por experiencias personales, sino por estar con otras personas que de repente dicen, sé que soy la misma persona, pero ya no veo el mismo mundo. Y es un poco como decía el gran filósofo Epícteto en el siglo I después de Cristo, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Cuando yo cambio, todo cambia. Claro, y somos llamados a ser libres, doctor. Eso Claro. me parece fundamental Claro. y precioso. Me fascinó que incluyeras el poema de Cavafis. Bueno, los dos libros los gocé y quiero decirte que también esta comprensión y que compartamos y nos permites tú y nos explicas, esta comprensión del sistema, cuando el sistema digestivo, cuando el segundo cerebro, cuando la microbiota, cuando las decisiones que tomamos de qué nos vamos a comer, qué vamos a consumir, cambian, es como si activáramos este reseteo también de todo ese sistema que nos permite estar más limpios, tener más claridad, funcionar mejor. Eso yo creo que tiene que estar, y tú lo has comprobado, evidentemente conectado con nuestro bienestar emocional, con cómo nos dirigimos a los demás, con cómo encaramos nuestra vida, porque ya no nos sentimos mal. Sí, de hecho el capítulo 7 del Camino al Despertar entero hablo del cerebro entérico. Esto es un descubrimiento verdaderamente revolucionario, porque nos damos cuenta de que el tubo digestivo está afectando a nuestra personalidad. ¿Quién hubiera imaginado que su estado de ánimo, su personalidad, su forma de ser y de estar, tuviera una conexión tan directa con ese tubo digestivo en contacto tan íntimo con la microbiota, con ese conjunto de microorganismos? Esto es un descubrimiento de una trascendencia en medicina abrumador. Por la razón siguiente, primero, porque se ha encontrado no solo que afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestra claridad mental, sino que la puerta de entrada a la mayor parte de las enfermedades que padecemos es el intestino permeable. Es el tubo digestivo a través, efectivamente, de lo que se llama el intestino poroso o intestino permeable. Es tan fascinante que para mí resulta, por eso me encanta escribir sobre estas cosas, ¿no? Porque creo que todo el mundo, aunque no sean investigadores, aunque no estén en hospitales o en universidades, tiene que conocer eso, tiene que entender que lo que está comiendo está afectando a su forma de pensar, a su forma de sentir y a su forma de vivir. Y desprendernos de esta idea ya antigua, obsoleta, de que el tubo digestivo solo sirve para procesar los alimentos. El tubo digestivo también sirve para que estés más sano y seas una persona más feliz. Yo te veo muy bien, querido doctor. Te agradezco mucho por estar aquí. Celebro que exista esto, que son luces que nos dan a quienes no te tenemos aquí cercanamente para que nos atiendas, pero sí podemos ir tomando decisiones y preparándonos muy bien para sentirnos mucho mejor, para tener un compromiso serio con nuestra vida y para ser felices. Eso creo que es la mejor de las noticias que nos dejas, doctor. Muchas gracias, pues gracias a ti y además enhorabuena porque sé que eres una extraordinaria escritora, porque sé que también para ti el camino interior es algo de excepcional importancia y sobre todo para que entendamos que la dimensión corporal, mental y espiritual están tremendamente conectadas, Ligadas. que no se puede separar la una pensando que no tiene consecuencias en las otras. Por eso hay que hablar del cuidado del cuerpo, del cuidado de la mente y del cuidado del espíritu. Oye, y el amor como fuerza, doctor, me dijeron nuestros amigos en común venezolanos que te dijera que la mano en el corazón, ¿cómo podemos hacer esto? Porque saben que mi corazón es frágil. Que yo te dijera esto, que te hiciera esta pregunta, doctor. Bueno, esto está basado en una meditación que yo creé hace muy pocos años, que se llama la meditación del corazón, que empecé a impartirla en algunas conferencias y las personas que estaban en esas conferencias empezaron a decir que estaban teniendo un impacto muy profundo y muy hermoso en sus vidas. Entonces decidí irme a un estudio, porque ahí lo hacía en directo, grabarlo, colocarlo en mi página web, marianosopuig.com, para que cualquier persona pueda acceder y bajársela gratuitamente. Dura 11 minutos y ya tenemos un equipo de investigación porque estamos buscando qué tipo de cambios químicos se están produciendo en consonancia con los cambios afectivos y anímicos que nos están comentando las personas. Ya hay más de 100.000 personas que se lo han bajado y tenemos un grupo de personas que están siguiendo
el impacto de esta meditación. El protocolo para ver Sí, qué para, pasa. para ver, y lo que nos están diciendo es que algunas personas que nunca se habían querido tanto a sí mismas. Qué bonito. Me encanta que seas un médico del cuerpo, por supuesto, pero sobre todo del alma. Gracias, doctor. Gracias a ti. Felicidades siempre y gracias a todos. Un aplauso, por favor, al doctor Mario Alonso Gracias. Puig. Están los libros, por supuesto, en todos los Amors del país. Estamos felices de que haya pasado un ratito con nosotros a nuestras charlas con café. Saben que estamos en el 6º día de la FIL Guadalajara, la fiesta de las y los lectores. Estamos llenos de pulso vital en estos pasillos de la FIL. No se desconecten porque seguimos con estas charlas con café. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Gracias. Solo